Hola, mi nombre es Eliana Mosquera Meneses, soy estudiante de Psicología en la UNAD. Para el desarrollo de mi trabajo, de mi tarea de estadística, vamos a hablar de el simulador. Aquí podemos observar que hablamos del salario mínimo versus el tiempo. Vamos a observar que el salario mínimo son las líneas naranjas que se dispersan aquí. Y el tiempo, o sea, los años, serían las líneas en color como morado. Y esta línea roja lo que nos demuestra es pues lo que ha subido o ha avanzado o el aumento que ha habido del salario mínimo a lo largo del tiempo, lo que pues muestra que no ha tenido un alza como muy significativa. Entonces, lo que nos indica es que con el paso del tiempo ha habido un ajuste del salario mínimo, pero ha sido muy poquito a comparación con el paso de los años. Luego por acá vamos a hacer regresión y correlación de lineal simple. Y el problema de estudio es el comportamiento. En el departamento del Tolima se observa el tema de violencia intrafamiliar y vamos a escoger dos variables que son el año en que ocurre el maltrato intrafamiliar y el número de veces. Acá también podemos observar un diagrama en el que se puede observar los años que se cuentan del problema que ha sido registrados y el número de veces. Entonces, este diagrama dice que se observa una asociación positiva entre las variables año en que ocurre el hecho y número de veces que sucedió el hecho. Sin embargo, el coeficiente de determinación R2 0.0107 indica que la relación lineal es muy débil, lo cual quiere decir que el paso del tiempo apenas explica la variación en el número de casos. En conclusión, aunque los casos muestran un ligero aumento con los años, esta tendencia no es significativa. Se cree que hay otros factores, no solamente, o sea, que hay factores externos a los que están asociados ahí, como lo que son tipos sociales, económicos, culturales, y de pronto la falta de políticas públicas, pues que ayuden a que el nivel de pronto de pobreza sea más estandarizado y eso mejore como la calidad de vida. Aquí podemos observar una línea que indica que el alza es muy bajita, pues para poder entender lo que explicábamos. Luego vamos a el diagrama de regresión y correlación lineal múltiple. Aquí vamos a escoger tres variables para esa problemática de violencia intrafamiliar en el mismo departamento del Tolima. Y las variables son número de veces que sucede el hecho, el año en que ocurrió el hecho y la duración aproximadamente del abuso en meses. También podemos observar aquí el diagrama y miramos que la línea pues que indica el aumento pues es algo débil, una línea que no tiene mucha ascendencia. Y vemos que los casos pues como podemos observar aquí se repiten, son muy continuos, pero al final también podemos concluir que la gráfica pues muestra que el año que ocurre el hecho es X1 con el número de veces que sucedió, que es Y. Se nota que hay una relación clara, ya que muestra que los puntos están muy dispersos, lo que significa que el hecho no ocurre en mayor ni en menor cantidad con el paso del tiempo, ya que algunos años hay más casos que en otros menos, pero sigue una secuencia. En la segunda gráfica, donde se compara la duración del abuso en meses X2 con el número de veces que sucedió el hecho Y, se observa una relación un poco más marcada, pero aún más débil, lo que indica que si el abuso dura más meses, en algunos casos también sucede más veces, pero no pasa así siempre, ni es un comportamiento constante. En resumen,
años versus número de veces, casi no tiene relación. Y duración versus número de veces, relación un poquito más fuerte, pero sigue siendo aún débil. Finalmente, podemos decir que el desarrollo de la actividad de análisis estadístico permite interpretar de manera integrada los resultados obtenidos en los puntos anteriores, tanto en la relación lineal simple como en la regresión múltiple, ya que en primer lugar se puede evidenciar que la relación entre las variables estudiadas presenta niveles muy bajos de asociación, lo que indica que el comportamiento del fenómeno de violencia intrafamiliar no puede ser explicado de forma adecuada únicamente a través de las variables numéricas analizadas, ya que la regresión simple, la relación entre el año que ocurre el hecho, que es X, y el número de veces, que es Y, arroja un coeficiente de determinación R2 muy bajo, lo cual indica que el paso del tiempo explica solo una proporción mínima de la variable. En recurrencia de los casos, ya que el diagrama de dispersión mostró puntos muy dispersos. Es una tendencia clara, lo cual coincide que el valor R2 indica que el tiempo no es un factor determinante, o sea que pueden haber otros factores que están influyendo en este tipo de violencia que se está presentando en el Tolima. Por otro lado, la regresión múltiple, donde se incluyó también la variable duración aproximadamente del abuso meses X2, se observa un comportamiento similar, aunque la variable X2 presentó una correlación ligeramente mayor que X. Esto sigue siendo débil y el valor global de R2 del modelo múltiple confirmó que las dos variables juntas solo logran explicar una pequeña parte de la variación Y. Se demuestra que aún considerando más de un factor, el modelo sigue siendo poco confiable para realizar procedimientos o identificar patrones más claros. En conclusión, se puede decir que estos resultados permiten observar que la violencia intrafamiliar es un fenómeno multifactorial, lo cual convierte en elementos de tipo social, económico, psicológico, cultural, que no están incluidos en el modelo estadístico analizado, ya que la debilidad de las relaciones encontradas evidencia que se requieren análisis más profundos y variables adicionales para comprender con mayor precisión la dinámica del problema. En conclusión, pues estas gráficas nos pueden ayudar a evidenciar datos específicos como el número de veces que se presentan, el tipo de la cantidad, la recurrencia en años, así como también en meses, pero finalmente pues nos deja evidenciar que como los resultados muestran una debilidad entre el crecimiento, entre el tiempo que avanza y el número de veces que se denuncian los casos o que se presentan los casos de violencia, pues podemos concluir que hay más factores que están externos, que no están dentro de los modelos estudiados, que pueden estar afectando para que la violencia se esté presentando. Esto fue todo. Muchísimas gracias.